ejercicios de repaso, así como me solicitaron ustedes para efectos del examen del sábado. Entonces vean, voy a irme aquí al pen y ya me traigo los ejercicios que me encontré, que son muy vacilones. Entonces vamos a mirar. Entonces dice aquí, calcule la derivada indicada en cada caso, no es necesario simplificar los cálculos. Dice f' igual, y f' de x con f de x igual al logaritmo de la tangente del x al cuadrado menos 1 más 2x más pi entre cosecante de x menos 4 por e a la 2x. Entonces vean que aquí tenemos dos derivadas para calcular por aparte. Tenemos esta derivada, que es una regla de la cadena, y tenemos esta otra derivada, que es una fracción. Entonces tendríamos f de x igual al logaritmo de la tangente del x al cuadrado menos 1. Entonces, calculémonos. Bueno, ahí no lo podemos llamar f de x. Mentiras. Porque f de x es la función completa. Aquí vamos a llamarlo un a de x, que es la que yo voy a derivar. Es la primera parte. Entonces, esa prima sería la derivada del logaritmo 1 entre lo que está adentro. Por. Luego iría la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado. Por la derivada del x al cuadrado menos 1. Entonces bajo el 2, le quito 1 a ese 2 y le quito y la derivada de 1 es 0. Entonces esa primera derivada, vea que me queda muy bonita. Yo aquí tengo siempre un 1, tengo siempre un 1. Multiplicando los numeradores, entonces me quedaría como un 2x secante al cuadrado de x al cuadrado menos 1 entre un tan de x al cuadrado menos 1. Y pare de contar. Ahí está, ahí llegó esa derivada. No podemos simplificarla más. ¿Ok? Y luego tenemos la segunda parte, la derivada de esta parte de acá, que esa es la derivada de un cociente o de una famosa fracción. Entonces la derivada de eso sería cosecante de x menos 4 e a la 2x al cuadrado. Y en el numerador tengo la derivada de un 2x más pi por el cosecante de x menos 4 e a la 2x menos. Y luego tendría, bueno, el 2x más pi sin derivar. Por la estimación no me cupo ahí. Vamos a ponerla aquí entonces, la b'. Para que quede como una sola piecita. Cosecante de x menos 4 a los x al cuadrado. Aquí iría la derivada de un 2x más pi
por un cosecante de x menos 4 a la 2x menos el 2x más pi por la cosecante de x menos 4 a la 2x derivado. Entonces, ¿quién es b'? La derivada del x es 1 por 2 son 2. La derivada de la x es, la derivada del pi, perdón, es 0, porque él es un número, por la cosecante de x, menos 4 a la 2x, menos, mantengo el 2x más pi, pero ahora derivo a la cosecante, que sería menos cosecante por cotangente. La derivada de e a la 2x va a ser la misma e a la 2x, pero como tiene un 2 ahí, queda aquí multiplicando ese 2 de e a la 2x, todo entre la cosecante de x menos 4 e a la 2x al cuadrado. Entonces, ¿quién va a ser el f'? El f' simplemente va a ser la suma de estas dos fracciones. 2x, bueno, sí, es la suma. No es la resta, es la suma. 2x secante al cuadrado de x al cuadrado menos 1 entre la tan de x al cuadrado menos 1 más 2 cosecantes de x menos 4 a la 2x menos un 2x más pi por un menos cosecante de x cotangente de x menos 4 por 2, 8 a la 2x entre cosecante de x menos 4 a la 2x al cuadrado. Y para de contar. Ahí tendríamos ya la derivada completa. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Ok, entonces vamos a guardar esta primera. Ay, bueno, es que eso ya... Déjame para ver cómo se llama esta cosa. Ah, es la primera de los ejercicios complementarios para el parcial. Ok. Entonces vamos a poner, hacer uno nuevo. Me voy a traer los ejercicios esos complementarios. Uy, esa sí está buenísima. La segunda está pero genial. Una derivada de orden superior. Ok. Entonces aquí tenemos que y'. Tenemos que irnos hasta la segunda derivada con esta y.
Entonces esa y' sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, ¿quién es y'? Bajo el 4, le quito 1 hace 4. Y mantengo el otro sin derivar. Más, mantengo x a la 4 sin derivar. Pero la derivada de este es bajo el menos 2. Y le quito 1 a ese menos 2. Pero serían menos 3. Pero hay que derivar lo que está adentro porque es un cadenazo. Entonces bajo el 3, le quito 1 a ese 3. La derivada de x es 1, entonces me queda por casi 4. Y para de contar. Oye, qué buena mejenga se va a armar en esto. Vamos a mirar cómo sería esta cosa. 4x a la 3 por un x a la 3 más 4x a la menos 2. Paso el menos 2 aquí. Bueno, multiplicar con ese más, entonces sería con menos 2x a la 4 de x a la 3 más 4x a la menos 3 por un 3x al cuadrado más 4. Ok, y aquí. Profe, ¿y por qué el primero no lo multiplicó? Aquí porque tengo a la menos 2, ese no es multiplicable. Sí, El cierto, problema es sí, este cierto. menos 2 y este menos 3, por eso es que no los puedo multiplicar y no puedo simplificarlos. Entonces aquí se va a armar una buena mejenga. Vean la mejenga que se va a armar con estas y segunda. Entonces voy a poner, esta es la derivada de un producto, entonces otra vez, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Menos. Y aquí vean que son 3. Entonces aquí les voy a poner cómo es la derivada de 3 factores. La derivada de 3 factores es, derivo el primero y mantengo los otros dos sin derivar. Más, mantengo el primero sin derivar, derivo al segundo y mantengo al tercero sin derivar. Más, mantengo al primero sin derivar, mantengo al segundo sin derivar y derivo al tercero. ¿Me comprenden la derivada de 3 factores? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, vamos siguiendo. Aquí lo que hay que seguir es la pista de quién es quién. Entonces aquí voy a derivar el 2x a la 4 por el x a la 3 más 4x a la menos 3 por el 3x al cuadrado más 4 más. Mantengo el 2x a la 4 sin derivar. Y voy a derivar entonces ahora al segundo, que sería el x a la 3 más 4x a la menos 3. Esa va a ser esa derivada. Por el 3x al cuadrado más 4 sin derivar. Más. Ahora sería el 2x a la 4 sin derivar. El x a la 3 más 4x a la menos 3 sin derivar. Y derivo
al 3x a la cuadrado más 4. Entonces ahí lo tenemos, ya lo tenemos listo al chiquito para sacarle las derivadas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Y entonces vamos a hacerlo por aparte, las derivadas. Entonces este sería el ejercicio B, parte 1. Entonces esas derivadas, vean cómo serían. El f', tengo que derivar 4x a la 3. Entonces bajo el 3, lo multiplico por el 4, me da 12. Y le quito 1 a ese x a la 3. Mantengo el x a la 4. Perdón, el x a la 3. Más 4x a la menos 2. Más, mantengo el 4x a la 3 sin derivar. Pero ahora tengo que derivar el x a la 3 más 4x, que está a la menos 2. Entonces bajo el menos 2 de x a la 3 más 4x. Y en vez de quitarle, le sumo porque sería menos 1. Entonces menos 2 menos 1 son menos 3. Y eso por la derivada de lo que está aquí adentro. Entonces bajo el 3, le quito 1 a ese 3. La derivada de la x es 1, por el 4 son 4. Menos, y aquí hay que ir despacito. Entonces bajo la derivada de 2x a la 4, bajo el 4, lo multiplico por el 2, me da 8. En x a la 3, por un x a la 3, más 4x a la menos 3, por el 3x al cuadrado, más 4, más, entonces mantengo el 2x a la 4, y aquí abajo el menos 3, del x a la 3, más 4x, le quito 1, serían menos 4, y derivo aquí adentro, entonces bajo el 3, le quito 1 a ese 3, la derivada de la x sería 1, por el 4 son 4, por el 3x al cuadrado sin derivar. 3x al cuadrado más 4. Más, ahora voy a dejar queditos al 2x a la 4. Voy a dejar quedito al x a la 3, más 4x a la menos 3. Y voy a derivar al 3x al cuadrado más 4. Entonces, bajo el 2, lo multiplico por el 3, que son 6, le quito 1 a ese 2, la derivada del 4 es 0. Y para contar. Entonces, ¿quién sería f' de x? Bueno, aquí estos primeros no se le pueden hacer nada. 2x al cuadrado de x a la 3 más 4x a la menos 2.
Aquí sí puedo juntar esto para que sea un menos 8 en x a la 3. De un x a la 3 más 4x a la menos 3 por un 3x al cuadrado más 4. Y aquí los menos delante de un paréntesis cambia los signos de lo que está dentro del paréntesis. Aquí, entonces aquí sería menos 8x a la 3 por un x a la 3 más 4x a la menos 3 por un 3x al cuadrado más 4. Aquí era hacer menos, pero con este menos se convierte en más. Entonces siempre queda el más. Y aquí puedo multiplicar 3 por 2, 6 en x a la 4 por un x a la 3 más 4x a la menos 4 por un 3x al cuadrado más 4 por... Ah, mira, aquí hay 3x al cuadrado más 4 por otro 3x al cuadrado. ¡Uy, qué vacilón! Entonces lo puedo poner al cuadrado, pues son el mismo. Y aquí sería un menos. Aquí mantendríamos el... Ah, bueno, puedo multiplicar 2 por 6, son 12. X a la 5. Y mantengo el x a la 3. Más 4x a la menos 3. Y esa sería la segunda derivada. No era un f', era la segunda derivada la que estamos calculando de esa función. Y estaría bonita la cosa. Oye, está bonita esa derivada. Vamos a ver, a ver. Hoy vean que si está bonita. Vean para efectos del examen. Aquí se pueden juntar estos dos términos porque son exactamente el mismo. Tienen x a la 3, este está a la menos 3, a la menos 3, 3x al cuadrado, 3x. Oye, qué bonita esa función, sí está bonita como segunda derivada. Segunda derivada de x sería 12x al cuadrado por el x a la 3 más el 4x a la menos 2 menos 8 menos 8 son menos 16 en x a la 3 entre x a la 3 más 4x a la menos 3 por 3x al cuadrado más 4 más, aquí sí mantengo esto, 6x a la 4 en x a la 3 más 4x a la menos 4 por el 3x al cuadrado más 4 a la 2 menos 12 en x a la 5 de x a la 3 más 4x a la menos 3. Y para de contar. Ya ahí sí ya no puedo seguir juntando más cosas. Aunque quisiera, pero no se pueden. Sí, esa segunda derivada sí quedó bonita. Profe, ese 3x a la 2 más 4 no sería al cuadrado. ¿Cuál? En el 16 que se juntan. Aquí. Sí, igual No, el... Ah, no, bueno, no, bueno. no, no. No, porque yo estoy aquí. Aquí los que estoy sumando son estos bichos. Son los menos 8. Para que me dé menos 16. Ok. Ellos trabajan así, como algo así, como si fuera una gran X. Eso se lo voy a poner aquí. Es todo esto que está aquí. Trabaja como si fuera una gran Xota. Entonces yo lo que en realidad estoy haciendo es suma de términos semejantes.
los que son semejantes los junto y los hago una sola pelota. Y listo. Este sería entonces la parte 2 del ejercicio B. Y para de contar. Vamos a mirar si hay si hay un ejercicio C aquí. Ah, sí, mira. Recta normal a la curva en el punto indicado. Y ese también puede ser que les venga uno en el examencillo. Entonces dice aquí. Dice, considera la curva de ecuación x menos 4 al cuadrado más 1 menos y al cuadrado igual a 10 en el punto 1,2. Dice, determine la ecuación de la recta normal a la curva en el punto indicado. Entonces, lo primero que hay que verificar es que el par ordenado que me dieron esté en la curva. O sea, que la esté cumpliendo. Entonces, si 1,2, entonces, ¿qué pasará aquí en la curva? En vez de x escribo 1. Y en vez de y escribo 2. Eso en teoría tiene que darme 10. 1 menos 4 son menos 3 al cuadrado. 1 menos 2 son menos 1 al cuadrado. Ahí ven qué bonito. 9 más 1. Eso es 10. Sí está en la curva. Entonces estamos hablando de que podemos calcular la pendiente o la derivada de la función para ver para dónde está agarrando. Entonces voy a calcular la derivada de la función. Entonces aquí ponemos calculando la derivada de la curva de un x menos 4 al cuadrado más un 1 menos y al cuadrado igual a 10. Entonces voy derivando 2, le quito 1 a ese 2, por la derivada de lo adentro, la derivada de la x es 1, no lo pongo, la derivada de 4 es 0, tampoco lo pongo, entonces ahí lo dejo. Aquí bajo el 2, le quito 1 a ese 2, me queda 1, pero aquí sí, la derivada de 1 es 0, y la derivada del menos y es menos y prima. La derivada de una constante es 0. Ay, ven qué bonito. Aquí, bueno, puedo pasar a dividir el número 2 al 0. Puedo poner este menos aquí adelante. Todo el 0 entre 2 es 0. Y esto que tiene la y' que está restando, puedo pasarlo aquí al otro lado para que pase a sumar, para que quede bonito en signo. Entonces me va a quedar un x menos 4 igual a un 1 menos y por y'. Paso a dividir el 1 menos y. Y ya tengo el y'. Pero vean que este y' depende de x y de y. Entonces no puedo sustituir solamente el valor de x del par ordenado, sino que necesito también el valor de y. Entonces para calcular el f' de 1, aquí sería 1 menos 4 entre 1 menos 2. Arriba me da menos 3 y abajo me da menos 1. Entonces el valor es 3. Teniendo esta f', teniendo que el f de 1
vale 2, puedo ya calcular entonces la ecuación de la recta normal. La ecuación de la recta normal, Profe, dígame. disculpe, en el momento que pasó a dividir esa Y, Sí, 1 menos Y, ajá. no pasa un signo negativo. No, porque usted está pasando a dividir. Cuando usted pasa a dividir, recuerde que usted mantiene los signos de lo que está multiplicando. Pasa nada más a dividir, no pasa a restar ni a sumar ni. ¿Ya? Perfecto, perfecto, está bien. Gracias. Ok. Entonces la recta normal, recuerden que tenía la ecuación y menos el f de a igual a menos 1 entre el f' de a por el x menos a. Aquí el a vale 1. Entonces el f de a es 2. El f' de a valía 3. Y mi a vale 1. Entonces, acomodando un poquito, y menos 2, el menos un tercio pasa al multiplicar al x y al 1. Entonces me queda menos un tercio de x, menos un tercio por menos 1, me da más un tercio. Pasa a sumar el número 2. Y entonces simplemente me queda que y vale menos un tercio de x. Un tercio más 2 serían 7 tercios. Y entonces esa sería la ecuación de la recta normal. Y igual a menos un tercio de x más 7 tercios, pasando para el par ordenado 1,2. Y paré de contar. Ok. Vamos a revisar si hay algún otro ejercicio de esos vacilones en estos complementarios. Ah, bueno, ahí viene la regla del L'Hopital. Están preguntándome por la regla del L'Hopital para un límite. Entonces vamos a recordar un poquitito la regla del L'Hopital. Entonces aquí tenemos la regla del L'Hopital. Dice, use la regla del L'Hopital para calcular los siguientes límites. Entonces tenemos primero límite cuando x va para 0, de a a la x menos e a la menos x menos 2x entre un x menos sen de x. Esta es la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, aplicando L'Hopital, voy a dividir el numerador y voy a dividir al denominador, voy a derivar, perdón, derivar. Derivo al numerador y voy a derivar al denominador. Entonces aquí me queda límite. Cuando x va para 0, la derivada de a la x es e a la x. La derivada de e a la menos x va a ser siempre la misma e a la menos x, pero el menos baja. Con este menos que está aquí se convierte en más. La derivada de la x es 1, y entonces me queda solamente el menos 2. La derivada de la x es 1, y la derivada del sen es el coseno. En este punto ya yo puedo calcular cuánto vale el límite. ¿Por qué? Porque e a la 0 más e a la menos 0 menos 2 entre 1 menos el coseno de 0. Ah, no, mira, me vuelve a dar. Aquí sería 1 y 1 son 2. 2 menos 2 es 0. El coseno de 0 es 1. Uy, qué vacilón, es 0 sobre 0. Entonces, no puedo calcularlo todavía por sustitución. Entonces, vamos a otra vez utilizar L'Hopital.
Entonces me quedaría el límite cuando x va para 0. Y hay que derivar entonces otra vez sea la x más sea la menos x menos 2. Y hay que derivar 1 menos coseno de x. Entonces se me quedaría el límite cuando x va para 0. La derivada de la x es e a la x. La derivada de la menos x es e a la menos x, pero como tiene un menos 1 ahí, va a quedar como un menos. La derivada del menos 2 es 0. La derivada del 1 es 0. La derivada del coseno es menos sen. Con ese menos que está ahí, se convierte en sen. Aún así, me sigue dando siempre la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces vuelvo a aplicar L'Hopital. Entonces e a la menos x, e a la menos x derivado. Y derivo al sen. Entonces me va a quedar límite. Cuando x va para 0, la derivada de a la x es ella misma. La derivada de la menos x es ella misma. Y le bajo el menos. Pero como teníamos un menos ahí, se convierte en más. La derivada del sen es el coseno. Ya aquí, ahora sí, puedo calcular el límite. Porque me va a quedar e a la 0 más e a la menos 0 entre el coseno de 0. Aquí me va a quedar un 1 más 1 y aquí entre 1. 2 entre 1 son 2. Y para de contar. Entonces tenemos la solución del ejercicio 3A para los ejercicios complementarios. Y para de contar. Vamos a ver cuál es el otro del L'Hopital. ¡Qué buena! Ese es un ejercicio que es un clásico también. Aquí este ya pegó Paint. Ya me extrañaba. Ya me los traigo para acá otra vez. Aquí estamos ya. Vean que este es, para este cálculo, también es del L'Hopital. Y hay que ver que esto en realidad es un 1 al hacer. 1 al hacer, no, es 1 al infinito. Entonces aquí lo que vamos a hacer es y igual al límite. Cuando x tiende a 0 por la derecha. De 1 más sen de 4x a la cotangente. Entonces vamos a calcular el logaritmo natural a ambos lados. Entonces el límite cuando x va para 0 por la derecha del logaritmo natural
de 1 más sen de 4x a la cotangente. Entonces la cotangente la bajo aquí a multiplicar al logaritmo. El límite cuando x va para 0 por la derecha, entonces bajo a la cotangente del logaritmo de 1 más sen de 4x. Entonces me queda el límite cuando x va para 0 por la derecha. La cotangente es coseno sobre seno. Por el logaritmo de 1 más sen de 4x. Profe, Entonces eso es. disculpe, Dígame. ¿podría explicar otra vez lo del logaritmo al principio? Porfa. Ok, es que el problema que tengo acá en este límite es que hay una función en el exponente. ¿Lo ves? Esa cosa que está ahí. La única manera de bajar eso, de bajar este exponente de variable x, es sacando el logaritmo natural a ambos lados. ¿Por qué? Porque los logaritmos son las únicas funciones que tienen la propiedad de que te van a bajar a multiplicar al exponente aquí adelante. Por eso es que aquí queda la cotangente multiplicando al logaritmo, y ya el logaritmo entonces se agarra solo con la expresión sin exponente. ¿De acuerdo? Ok, profe, de acuerdo, sí. Gracias. Ok. Entonces, teniendo eso presente, tenemos el límite cuando x va para 0 por la derecha. La cotangente, dijimos que por regla de identidad trigonométrica sería coseno sobre sen. Aquí hay, recuerden que aquí hay un 1, entonces yo puedo multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces voy a tener coseno de x, logaritmo natural de 1 más sen de 4x, entre el sen de x. Y aquí ya puedo aplicar L'Hopital. Entonces L'Hopital, recuerden que no sigue las reglas de derivación, ¿verdad? Sino que agarra cada una como por aparte, para no tener que estar pensando. Bueno, no, aquí serían 3 paréntesis. Derivado y derivado. Si hacemos eso, entonces tengo el límite. Cuando x tiende a 0 por la derecha, la derivada del coseno sería menos sen. La derivada del logaritmo siempre va a ser 1 entre lo que está ahí como argumento por la derivada del argumento. La derivada de 1 es 0 y la derivada del sen es el coseno. Y como tengo un 4 aquí, queda multiplicando ese 4 ahí. La derivada del sen es el coseno. Ya aquí ya yo puedo calcular el límite, porque este va a ser 0. Aquí va a ser 1 más 0. La derivada del coseno de 0 es 1 por el 4. La derivada del coseno es 1. Y vean qué interesante, como que hay un 0 multiplicando a todo el mundo, me va a quedar 0 entre 1, que es 0. Ese es el resultado con el logaritmo. Pero a mí no me pidieron el resultado del logaritmo. Me pidieron el resultado del límite. Entonces, si eso está igualado a 0, ¿cuánto vale y? E a la 0, que eso es un 1. Entonces, este límite me está dando 1. Vean que inicia como algo muy feo y termina siendo un numerillo muy vacilón. ¿Ok?
Vamos a ver cuál otro hay aquí de esos complementarios bonitos. Déjenme para ver, porque aquí hay un ejercicio. Bueno. Hay un ejercicio ahí que el coordinador le puso de que no se debe de tomar para la segunda prueba parcial, pero sí se puede abordar después en semana 12. Yo sé que esta semana 12, pero como estamos en el repaso para el parcial, no lo vamos a abordar aquí todavía. Bueno, ya terminamos este repaso para este parcial. Porque no, el coordinador no quiere que veamos ese ejercicio para efectos del examen ahí. Vamos a ver ejercicios complementarios de extremos relativos, que ese no hemos hecho. Bueno, sí. Vamos a entrarle a los extremos relativos. Entonces me voy para acá. Nuevo. Y aquí está este. Dice este. Determine los extremos relativos si existen en cada caso. F de x igual 2x a la 3 menos 17x al cuadrado más 40x menos 3. Entonces, ¿quién es f' de x? Bajo el 3, lo multiplico por el 2 y le quito 1 a ese 3. Bajo el 2 lo multiplico por el 17 y le quito 1 a ese 2. La derivada de la x es 1, entonces me queda más 40 y la derivada del menos 3 es 0. Entonces aquí le voy a preguntar a f' cuándo es igual a 0. Entonces va a ser cuando 6x al cuadrado menos 34x más 40 sean igual a 0. Entonces ahí sí puedo calcularlo con la calculadora, valga la redundancia, para ver quiénes son esos x. Entonces nos vamos a modo 5.3 con 6, con menos 34 y con 40. Dice que una solución es 4. Y que la otra solución son 5 tercios. Ahora, vean que no tengo intervalos aquí para poderlos comparar. Entonces tengo que sacar la segunda derivada. Entonces bajo el 2, lo multiplico por el 6. La derivada de x es 1 por 34, menos 34. La derivada de 40 es 0. Entonces me pregunto, ¿qué pasa si la x es 4? ¿Qué signos tendrá la f segunda? Sería 12 por 4 menos 34. Vamos a ver, saliendo del modo 5.3, 12 por 4 menos 34 son 14. Como este es un número positivo, entonces el par ordenado formado por 4, tengo que averiguar quién es el alguien, va a ser un mínimo relativo.
Y entonces me hago la otra pregunta. ¿Qué pasa si la x es igual a 5 tercios? ¿Cuánto vale f segunda de 5 tercios? Entonces serían 12 por 5 tercios menos 34. Entonces 12 por 5 tercios menos 34. Serían menos 14. Como es un número negativo, entonces el par ordenado por 5 tercios, como alguien, va a ser un máximo relativo. ¿Dónde encuentro el valor y? Sustituyendo en la función original. Entonces, en f de 4, hago para 2 por 4 a la 3, menos 17 por 4 a la 2, más 40 por 4, menos 3. Entonces 2 por 4 a la 3, menos 17 por un 4 a la 2, más 40 por 4, menos 3. Eso da 13. Entonces el par ordenado 4,13 es un mínimo relativo. Y hago lo mismo para 5 tercios. Le pregunto cuánto vale el f de 5 tercios. Sería 2 por 5 tercios a la 3, menos 17 por 5 tercios a la 2, más 40 por 5 tercios, menos 3. Entonces habría que ver cuánto da eso. Es una 3. Luego 5 tercios al cuadrado. Y 40 por 5 tercios. Y ese resultado dice que son 694. Perdón, porque va a quedar media rara esa fracción. Serían 694 entre 27. Entonces esa sería la 694 entre 27. Y para de contar. Entonces ahí tenemos el mínimo relativo y el máximo relativo de esa función. F de x igual a 2x a la 3 menos 17x al cuadrado más 40x menos 3. Esta sería su solución del ejercicio 1. Extremos relativos. Vamos a ver otro de extremos relativos porque dijeron que ya hay varios ahí. Ah, sí, mira, aquí hay otra vacilona. Esta también se puede venir en el examen. Porque no es como que muy pesadilla para efectos de trabajarla. Bueno, digo yo, ¿verdad? Vamos a ver cómo sería esta G'. G' de t, bajo el 3 lo multiplico por el 2, me da 6.
A ese 3 le quito 1, me quedan 2. Podemos calcular de una vez G segunda. Oye, yo sé que voy a tener que irme hasta G segunda. 2 por 6, 12, bajando el 2. Y le quito 1 a ese 2 y me queda solamente a la 1. Entonces aquí el toque es preguntarle a G' cuando es 0. Y eso va a ser cuando 6 por t menos 3 al cuadrado sea 0. Entonces 6 que está multiplicando pasa a dividir. Y 0 entre 6 sigue siendo 0. Saco raíz cuadrada a ambos lados. La raíz cuadrada de 0 sigue siendo 0. Y paso a sumar el 3. Tengo un problemón. En t igual a 3 tiene que ocurrir algo. Si yo sustituyo en la G segunda, vea que me queda 12 por un 3 menos 3, que es un 12 por 0, que es 0. Y el criterio no decide. ¿Por qué no le calculo mucho? Porque vean que G tercera, la derivada de la T es 1 por el 12 son 12. Y la G cuarta, la derivada es 0. Vuelvo a caer en 0. Entonces, en T igual a 3, el criterio no decide. Si es un máximo o es un mínimo. Relativo. No puedo clasificar en ese punto t igual a 3 con esta función lo que está ocurriendo. Creo que eso puede salir en un falso y verdadero, ¿verdad? ¿Sí, claro? Helen, tomó nota, porque usted es la que siempre me le salen estas cosas tan raras. Vamos a tirar uno nuevo. Y vamos a calcularnos otro de estos de extremos relativos. Aquí está g de x igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 5, es otro clásico. Ese es otro clasicazo de esos buenísimos, porque g' va a ser 1 entre el x al cuadrado más 5, porque es la derivada de un logaritmo natural, por la derivada de lo que está ahí adentro. Sería bajo el 2, le quito 1 ese 2, la derivada de 5 es 0. Entonces tengo que g' de x va a ser 2x entre x al cuadrado más 5. Y aquí lo que se pone bonito es calcular la g segunda. Entonces tendríamos el x al cuadrado más 5 al cuadrado. Y arriba tengo la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Entonces tengo que g segunda de x
La derivada de 2x va a ser 2 por el x al cuadrado más 5. Mantengo el 2x. Y la derivada de este, entonces bajo el 2x, bajo el 2, le quito 1 ese 2. La derivada de 5 es 0. Entre el x al cuadrado más 5 al cuadrado. Aquí puedo acomodar un poquitito. Puedo multiplicar el 2 por el x cuadrado para que me queden 2x al cuadrado. 2 por el 5 para que me queden 10. 2 por 2 son 4 en x al cuadrado. Entre el x al cuadrado más 5 al cuadrado. A 2x cuadrado le quito 4x al cuadrado, me quedan menos 2 en x al cuadrado más 10. Y en el denominador tengo x al cuadrado más 5 al cuadrado. Teniendo ya la g segunda, entonces me voy a preguntarle a g'. Pregunto a g' así directo. G', ¿cuándo sos 0? Entonces ella me va a contestar cuando 2x entre x al cuadrado más 5 sean 0. El denominador nunca se va a hacer 0 porque es la suma de un cuadrado, que siempre es positivo, más otro número positivo, siempre va a dar un número positivo. Y el problema lo tengo en el numerador. Pasando a dividir el 2, vean que el resultado es 0. Entonces aquí me tengo que hacer la pregunta, ¿qué pasa si la x vale 0? ¿Cuánto vale g segunda de 0? Aquí sería menos 2 por 0 a la 2 más 10 entre un 0 a la 2 más 5 al cuadrado. G segunda sería G segunda de 0. Esto es 0 más 10 son 10. Esto es 0, pero más 5 me queda el 5 al cuadrado son 25. Como es un número positivo, el par ordenado por 0, y tengo que buscar el alguien sustituyendo una función original, es un mínimo relativo. Si ocurre eso, entonces voy a preguntarme qué pasa si la x vale 0, pero en la función original, en g de 0, g de 0, logaritmo natural de un 0 al cuadrado más 5. Sería g de 0 igual al logaritmo natural de 5. El par ordenado sería 0, logaritmo natural de 5. Para contar, él es un mínimo relativo. Profe, ¿y el máximo relativo? No existe, porque solamente me dio un punto. Cuando yo calcule aquí cuándo es 0, no existe porque el x cuadrado más 5, que está en el denominador, nunca se me hace 0, es siempre positivo. Entonces nada más trabajo con el numerador, que es 2x. Y por eso me queda solamente el número 0, porque yo paso a dividir el 2 y me queda en 0. Yo no puedo decir nada más de eso. Si no le diera 0, ahí sí saca el Sí, máximo relativo. exactamente, puede ser que ahí haya un máximo relativo en el otro par ordenado. ¿De acuerdo? Ok, thank you. Ok. Vamos a ver si hay otro de... No, ya hicimos los ejercicios de repaso para efectos del examen. Entonces espero que esta clase les sirva un poquitito para efectos del examen del sábado. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra consulta.
De momento no, profe. De momento no. Ok. Entonces, si quieren lo dejamos por acá por hoy, para no retomar lo de las integrales, para no enredarlos más y que se me vayan ya a repasar para efectos del examen y ojalá peguen todos cienes. Revisen un poquitillo lo del campo virtual, que no me los estén afectando, que no me les esté dejando preguntas cortadas sin responder. Voy a descargar la lista de la asistencia. Listo, voy a dejar de grabar para que no se me pierda esa grabación.